Hola a todos. Hoy les traigo una fascinante historia sobre una de las organizaciones más enigmáticas de Francia, la Unione Corse, mejor conocida como la Mafia Marsellesa. Imaginen las pintorescas calles de Marsella con su puerto histórico y el aroma del mar Mediterráneo. Esta ciudad, junto con la isla de Córcega, vio nacer a una de las sociedades más discretas y efectivas de Europa. Pero no estamos hablando de una simple organización, sino de una hermandad con códigos de honor tan antiguos como las montañas corsas. Lo que hace única a la Unione Corse es su extraordinaria capacidad para mantener el silencio. Mientras otras organizaciones similares buscaban los reflectores, los marselleses preferían trabajar en las sombras, construyendo una red de influencia que se extendía desde los muelles de Marsella hasta los más altos círculos de la sociedad francesa. ¿Sabían que la Unione Corse revolucionó el sistema portuario de Marsella? Controlaban las operaciones del puerto más importante de Francia, pero lo hacían de una manera tan sutil que muchos ciudadanos ni siquiera notaban su presencia. Su influencia era como el Mistral, ese viento característico del sur de Francia, invisible pero poderoso. La hermandad corsa se distinguía por su estructura familiar única. No cualquiera podía formar parte de ella. Se necesitaba tener sangre corsa y respetar un estricto código de conducta. La lealtad y el honor eran más valiosos que cualquier riqueza material. Este sistema de valores tan arraigado les permitió mantener una cohesión extraordinaria durante décadas. Lo más fascinante es cómo lograron establecer conexiones en todos los niveles de la sociedad francesa. Desde empresarios hasta políticos, la red de influencia de la Unione Corse se extendía como una telaraña invisible, pero resistente. Su poder residía no en la fuerza, sino en la información y las conexiones estratégicas. Durante los años dorados de Marsella, la ciudad experimentó un desarrollo económico significativo. Los marselleses eran maestros en el arte de la negociación y el comercio marítimo. Controlaban las rutas comerciales del Mediterráneo con una eficiencia que muchos envidiaban, pero pocos podían igualar. La discreción era su marca registrada. Mientras otras organizaciones buscaban llamar la atención, la Unione Corse operaba bajo el radar. Esta estrategia les permitió mantener su influencia durante décadas, adaptándose a los cambios sociales y políticos sin perder su esencia. Es importante destacar que la historia de la Unione Corse nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la tradición, la lealtad y la adaptabilidad. Su legado nos muestra cómo una comunidad unida puede mantener su identidad cultural a través de generaciones. La influencia de la mafia marsellesa en la cultura popular ha sido más sutil que la de otras organizaciones similares. No encontrarán muchas películas de Hollywood sobre ellos, y eso es exactamente como les gustaba. Su poder residía en el misterio y en el respeto que generaban sin necesidad de ostentación. La transformación de Marsella en las últimas décadas ha sido notable. De ser un puerto industrial a convertirse en una ciudad cultural europea, la evolución de la ciudad refleja también los cambios en las estructuras de poder tradicionales. Sin embargo, las antiguas costumbres y códigos de honor siguen siendo parte del tejido social de la región. Es fascinante cómo la historia de la Unione Corse está entrelazada con el desarrollo de la Francia moderna. Su influencia en el comercio, la política y la sociedad francesa es un testimonio de cómo las tradiciones pueden adaptarse y sobrevivir en un mundo cambiante. Amigos, esta historia nos recuerda la importancia de preservar nuestras tradiciones mientras nos adaptamos al futuro. La Unione Corse, con todos sus misterios y códigos, forma parte integral de la rica historia de Francia y del Mediterráneo. Marsella, con su puerto milenario y sus calles empedradas, ha sido testigo del surgimiento de esta red
que marcó profundamente la historia del sur de Francia. Les contaré cómo esta organización transformó una ciudad portuaria en su centro de operaciones comerciales durante el siglo XX. Todo comenzó en los años 30, cuando Marsella era un punto de encuentro de comerciantes, marineros y viajeros de todo el Mediterráneo. La posición estratégica del puerto y las oportunidades de negocio atrajeron a personas que buscaban prosperar en tiempos difíciles. La mafia marsellesa se distinguió por su estructura única, diferente a otras organizaciones similares. Operaban a través de redes familiares y conexiones locales, manteniendo un perfil discreto, pero efectivo en sus actividades comerciales. Su influencia se extendía desde los muelles hasta los cafés y restaurantes de la ciudad. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos miembros de la organización participaron en la resistencia francesa contra la ocupación, ganándose el respeto de muchos ciudadanos. Este periodo marcó un punto de inflexión en su historia, consolidando su presencia en la región. En los años 60 y 70, la organización experimentó importantes cambios. La modernización del puerto y las nuevas regulaciones comerciales los obligaron a adaptarse. Algunos se reconvirtieron en empresarios legítimos, mientras otros mantuvieron actividades al margen de la ley. Es fascinante cómo la cultura marsellesa se entrelaza con esta historia. Los bares del viejo puerto, las canciones populares y hasta el famoso pastis, el licor local, forman parte de un legado que va más allá de las actividades ilícitas. La gastronomía también jugó un papel importante. Los restaurantes del puerto se convirtieron en lugares de reunión donde se cerraban tratos y se forjaban alianzas. La bullabesa, el plato típico marsellés, era más que una simple sopa de pescado. Era un símbolo de poder y tradición. Las autoridades francesas implementaron diversas estrategias para controlar la situación. La creación de unidades especiales de policía y nuevas leyes comerciales cambiaron el panorama. Muchos miembros de la organización se vieron obligados a reinventarse o retirarse. El legado de la mafia marsellesa persiste en la cultura popular. Películas, libros y canciones han retratado esta época, mezclando realidad y ficción. La ciudad misma conserva las huellas de esta historia en sus calles y edificios. Hoy Marsella es una metrópolis moderna que ha superado su pasado turbulento. El puerto sigue siendo el corazón económico de la ciudad, pero ahora bajo estrictas regulaciones y control gubernamental. Esta historia nos enseña cómo las circunstancias sociales y económicas pueden dar forma a una ciudad y su gente. También nos muestra la importancia de la legalidad y la transformación positiva de las comunidades. La Marsella actual es un ejemplo de renovación urbana y cultural. Los antiguos barrios conflictivos se han convertido en zonas turísticas y el puerto es un modelo de gestión moderna y eficiente. Les invito a reflexionar sobre cómo las ciudades y sus habitantes pueden evolucionar positivamente, superando desafíos y construyendo un futuro mejor. Marsella es hoy un destino turístico que celebra su diversidad cultural y su rica historia. Imaginen Marsella, ese bullicioso puerto mediterráneo francés durante las décadas de 1950 y 1960. Una ciudad donde el aroma del mar se mezclaba con el misterio de sus callejuelas medievales. Fue aquí donde se gestó una de las redes más sofisticadas de comercio ilegal entre Europa y América. La mafia marsellesa, conocida por su astucia y organización, estableció una compleja red de operaciones que conectaba los puertos de Francia con las calles de Nueva York. Lo fascinante es cómo lograron crear un sistema tan elaborado, utilizando rutas comerciales legítimas y contactos en ambos continentes. Sabían que los investigadores estimaron que esta red
llegó a controlar hasta el 80% del comercio ilegal entre ambos continentes? Los números son asombrosos, pero lo verdaderamente impresionante fue la sofisticación de sus métodos. Utilizaban empresas tapadera, documentación falsificada y una red de contactos que incluía desde trabajadores portuarios hasta empresarios respetables. La policía francesa y estadounidense trabajaron incansablemente para desmantelar esta operación. El caso inspiró la famosa película The French Connection de 1971, ganadora de 5 premios Oscar, que mostró al mundo la complejidad de esta red criminal. Lo más interesante es cómo esta historia nos muestra la evolución de la cooperación policial internacional. Las autoridades de ambos países se vieron obligadas a desarrollar nuevos métodos de investigación y colaboración que sentaron las bases para la lucha contra el crimen organizado moderno. La caída de la French Connection marcó el fin de una era. Para 1972, la mayoría de las operaciones principales habían sido desmanteladas gracias a la colaboración entre las fuerzas del orden de ambos lados del Atlántico. La historia de la mafia marsellesa y la French Connection nos deja importantes lecciones sobre la necesidad de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. También nos muestra cómo las autoridades pueden adaptarse y evolucionar para enfrentar nuevos desafíos. Hoy en día, Marsella es una ciudad vibrante y renovada que ha dejado atrás esos oscuros capítulos de su historia. Sin embargo, esta historia nos recuerda la importancia de mantener la vigilancia y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Dentro de la mafia marsellesa, han habido algunas figuras clave, personas verdaderamente relevantes, las historias más fascinantes del crimen organizado en Francia. Les contaré la historia de uno de los personajes más enigmáticos de la mafia marsellesa, Francis Le Belge, Vanberberge. En las pintorescas calles de Marsella, donde el aroma del mar Mediterráneo se mezcla con la rica historia de esta ciudad portuaria, surgió una figura que marcaría para siempre la crónica del submundo francés. Francis Le Belge, como era conocido en los círculos de la AMPA, construyó su imperio desde las sombras de los años 60. A pesar de su apodo, el belga, Francis era marsellés de pura cepa. Comenzó su carrera en los bares del viejo puerto, donde su carisma y astucia le permitieron escalar rápidamente en la jerarquía del crimen organizado. Su historia nos muestra cómo Marsella se convirtió en un punto estratégico para diversas actividades ilícitas durante la segunda mitad del siglo XX. Le Belge era conocido por su inteligencia empresarial y su capacidad para establecer conexiones. Controlaba numerosos establecimientos legítimos en la Costa Azul, que servían como fachada para sus operaciones. Su influencia se extendía desde los muelles de Marsella hasta los elegantes casinos de la Riviera Francesa. Lo que hacía único a Francis era su habilidad para mantener un perfil relativamente bajo mientras ejercía un control considerable sobre el submundo criminal. A diferencia de otros capos más ostentosos, prefería operar desde las sombras, lo que le permitió evadir a las autoridades durante muchos años. Sin embargo, la vida en el mundo del crimen organizado está llena de rivalidades y traiciones. Francis Le Belge enfrentó numerosos desafíos a lo largo de su carrera, incluyendo conflictos con otras bandas y constante presión policial. Su historia nos enseña sobre la complejidad de las redes criminales en Francia y cómo éstas evolucionaron con el tiempo. La policía francesa dedicó años a investigar sus actividades, pero Le Belge demostró ser un adversario escurridizo.
Su capacidad para adaptarse a los cambios en el panorama criminal y mantener su influencia lo convirtió en una figura legendaria en el submundo marsellés. Es importante destacar que esta historia nos permite entender mejor cómo funcionaban las organizaciones criminales en la Francia de la posguerra y cómo las autoridades trabajaron incansablemente para combatirlas. La lucha contra el crimen organizado continúa siendo una prioridad para las fuerzas del orden en todo el mundo. La historia de Francis Le Belge nos recuerda la importancia de mantener instituciones fuertes y una sociedad vigilante contra la influencia del crimen organizado. Su legado sirve como recordatorio de una época turbulenta en la historia de Marsella y de cómo la ciudad ha evolucionado desde entonces. Hoy Marsella es una ciudad vibrante que ha superado en gran medida su reputación como centro del crimen organizado. Las autoridades han implementado numerosas reformas y estrategias para combatir la delincuencia, convirtiendo a la ciudad en un destino turístico y cultural de primer nivel. Esta transformación nos muestra cómo las comunidades pueden superar periodos difíciles y renovarse. La Marsella actual es un testimonio del triunfo del orden sobre el caos y de cómo una ciudad puede reinventarse sin perder su carácter único. Francis van Berberge, conocido como Francis Le Belge, fue asesinado el 27 de septiembre de 2000 en París. Murió tras recibir 7 disparos en un café de carreras de lujo llamado l'Artois Club, ubicado en el Beito distrito de la ciudad. Su asesinato fue atribuido a un ajuste de cuentas dentro del crimen organizado. Fue enterrado en el cementerio del Canet en Marsella, aunque su identidad no aparece en la tumba familiar. Su muerte marcó el fin de una era en el milieu marsellés, dejando un vacío en el liderazgo del crimen organizado en Francia. Una figura legendaria que marcó una época en esta ciudad mediterránea, Jackie Imbert, mejor conocido como El Matón. La historia de Marsella está llena de personajes únicos, y Jackie Imbert es sin duda uno de los más intrigantes. Nacido en 1929, creció en las calles del viejo puerto de Marsella, donde aprendió desde muy joven a desenvolverse en un ambiente complejo y desafiante. Imbert se hizo conocido por su presencia imponente y su capacidad para resolver situaciones difíciles. Su apodo, El Matón, no surgió por casualidad, aunque preferiría mantener la discreción sobre ciertos aspectos de su vida. Lo que sí podemos decir es que se convirtió en una figura respetada en los círculos sociales de Marsella. Durante los años 60 y 70, Marsella experimentaba grandes cambios. La ciudad portuaria era un hervidero de actividad comercial, y Jackie Imbert se estableció como un empresario notable. Administraba varios establecimientos nocturnos y se movía con facilidad entre diferentes círculos sociales, desde empresarios hasta políticos locales. Lo más sorprendente de Imbert era su capacidad de supervivencia. En 1977, protagonizó uno de los episodios más asombrosos de la historia de Marsella. Tras un incidente, demostró una resistencia extraordinaria que lo convirtió en una leyenda viviente. Este suceso reforzó aún más su reputación de ser prácticamente invencible. La Marsella de aquella época era una ciudad de contrastes, donde el comercio legítimo y las actividades cuestionables a menudo se entrelazaban. Imbert navegó por estas aguas turbulentas con una habilidad notable, manteniendo siempre un perfil discreto a pesar de su fama. Lo fascinante de Jackie Imbert es cómo logró adaptarse a los cambios de los tiempos. Mientras Marsella se transformaba, él también evolucionó. De ser un joven del puerto, pasó a convertirse en un empresario respetado, aunque siempre rodeado de un aura de misterio que alimentaba su leyenda.
Su influencia en Marsella fue tan significativa que incluso inspiró numerosas obras literarias y producciones cinematográficas. Los escritores y directores encontraron en su figura el arquetipo perfecto del marsellés resiliente y astuto, aunque muchas de estas representaciones mezclaban realidad y ficción. La historia de Imbert nos permite entender mejor la transformación de Marsella durante la segunda mitad del siglo XX. La ciudad pasó de ser un puerto tradicional a una metrópolis moderna, y figuras como él fueron testigos privilegiados de este cambio. Es importante destacar que Marsella, más allá de sus desafíos históricos, es hoy una ciudad vibrante y cultural. El legado de personajes como Imbert nos recuerda la complejidad de su historia, pero también la capacidad de la ciudad para reinventarse constantemente. La vida de Jackie Imbert es un testimonio de la resistencia y la adaptabilidad. En una ciudad donde los cambios eran constantes, él supo mantenerse relevante durante décadas, ganándose el respeto de amigos y rivales por igual. Su historia también nos muestra cómo Marsella, a pesar de su reputación a veces controvertida, siempre ha sido una ciudad de oportunidades. Personas de todos los orígenes han encontrado aquí un lugar para prosperar y reinventarse. La Marsella actual poco tiene que ver con la ciudad que conoció el joven Imbert. Hoy es un centro cultural y económico importante que ha sabido preservar su esencia mientras se moderniza. Las historias de figuras como Imbert forman parte de su rico patrimonio cultural. Lo más valioso de estudiar estas historias es entender cómo han contribuido a formar la identidad única de Marsella. Cada personaje, cada evento, ha dejado su huella en el carácter de esta ciudad mediterránea. Para concluir, la historia de Jackie Imbert nos recuerda que Marsella es una ciudad de supervivientes y soñadores. Su capacidad para adaptarse y prosperar en circunstancias cambiantes refleja el espíritu mismo de esta ciudad portuaria. Uno de los personajes más enigmáticos de la historia criminal de Marsella, Tani Sampa. Pero antes de continuar, recuerden que esta historia tiene únicamente fines educativos e históricos. En las calles de Marsella, durante las décadas de los 60 y 70, un nombre resonaba con especial fuerza: Gaëtan Sampa, mejor conocido como Tani. Nacido en una familia humilde del barrio de Panier, Sampa se convirtió en una figura destacada en el mundo empresarial marsellés, aunque su verdadera influencia iba mucho más allá de los negocios legítimos. Lo que hace particularmente interesante la historia de Sampa es cómo logró construir un imperio comercial aparentemente respetable. Era propietario de varios restaurantes y clubes nocturnos en Marsella, establecimientos que se convirtieron en puntos de encuentro para la alta sociedad local. Su carisma y habilidad para los negocios le permitieron tejer una red de contactos que incluía desde empresarios hasta políticos. Pero lo más fascinante de Sampa era su capacidad para mantener un perfil público respetable mientras manejaba sus otros intereses. A diferencia de otros criminales de su época, Tani era conocido por su elegancia y discreción. Vestía trajes impecables, frecuentaba los mejores restaurantes y se movía en círculos sociales exclusivos. La influencia de Sampa se extendía por todo el Mediterráneo, estableciendo conexiones comerciales con Italia y el norte de África. Sus negocios legítimos servían como fachada para operaciones más complejas, aunque nunca se jactaba de ello. De hecho, una de sus características más notables era su capacidad para mantener un perfil bajo, a pesar de su considerable influencia. Lo que pocos saben es que Sampa también fue un innovador en su campo. Implementó métodos sofisticados de gestión empresarial en sus negocios legítimos, estableciendo estándares que incluso hoy en día son estudiados en casos de administración de empresas.
Su capacidad para diversificar inversiones y establecer redes comerciales internacionales fue verdaderamente notable. En el aspecto personal, Sampa era conocido por su lealtad hacia sus amigos y su generosidad con los necesitados. Muchos marselleses recuerdan cómo ayudaba a familias en dificultades económicas, pagaba educación para niños de escasos recursos y apoyaba a pequeños comerciantes locales. Esta faceta filantrópica le ganó el respeto de muchos en su comunidad. Sin embargo, la vida de Sampa también estuvo marcada por la tragedia. Las presiones constantes y las investigaciones policiales comenzaron a afectar su salud mental. En 1984, fue encontrado sin vida en su celda en la prisión de Les Baumettes. Un final trágico para alguien que había alcanzado tanto poder e influencia. La historia de Tani Sampa nos deja varias lecciones sobre el poder, la ambición y las consecuencias de nuestras decisiones. Su vida nos muestra cómo el éxito, cuando se construye sobre bases cuestionables, puede ser extremadamente frágil. Marsella cambió significativamente después de la era de Sampa. La ciudad experimentó una transformación gradual, alejándose de su reputación anterior y convirtiéndose en un centro cultural y económico más diversificado. Hoy en día, el puerto de Marsella es uno de los más importantes de Europa, símbolo de comercio legítimo y progreso económico. Es importante mencionar que las autoridades francesas trabajaron incansablemente para transformar la imagen de Marsella. Se implementaron programas de renovación urbana, se fortaleció la seguridad y se promovió el turismo y la cultura. La ciudad que conocemos hoy es el resultado de estos esfuerzos por construir un futuro mejor. La historia de Sampa nos recuerda la importancia de elegir el camino correcto en la vida. El éxito verdadero y duradero solo puede construirse sobre bases éticas y legales. Otro de los personajes más enigmáticos de la Unione Corse, Jean-Claude Kela. En las calles de Marsella, durante las décadas doradas del crimen organizado francés, pocos nombres resonaban con tanta fuerza como el de Kela. Su historia nos transporta a una época en la que la Unione Corse dominaba el panorama criminal en Francia, operando con un código de honor y discreción que los distinguía de otras organizaciones. Pero, ¿quién era realmente Jean-Claude Kela? A diferencia de otros miembros prominentes de la Unione Corse, Kela destacaba por su habilidad para mantener un perfil relativamente bajo mientras ejercía una influencia considerable en los negocios de la organización. Su capacidad para moverse entre las sombras y establecer conexiones estratégicas lo convirtió en una figura clave dentro de la estructura de la Unione. La Unione Corse, para quienes no estén familiarizados, era mucho más que una simple organización criminal. Era una hermandad basada en fuertes lazos familiares y culturales corsos, con un estricto código de conducta que priorizaba la lealtad y el honor. Kela ejemplificaba estos valores, ganándose el respeto tanto de sus aliados como de sus rivales. Durante su época de mayor influencia, la red de contactos de Kela se extendía por toda Francia, especialmente en la región de Marsella. Su manera de operar se caracterizaba por una mezcla de astucia empresarial y diplomacia, siempre manteniendo las apariencias de legitimidad en sus negocios públicos. Lo que hace particularmente interesante el caso de Kela es cómo logró adaptarse a los cambios que experimentó el crimen organizado en Francia durante las décadas de los 60 y 70. Mientras muchas figuras tradicionales del AMPA se resistían a la modernización, Kela entendió la necesidad de evolucionar y diversificar las operaciones. La historia de la Unione Corse no puede contarse sin mencionar su influencia en el desarrollo económico y social de Marsella. La organización, a través de figuras como Kela, estableció una compleja red de relaciones que abarcaba desde el mundo empresarial
hasta las esferas políticas, siempre manteniendo una fachada de respetabilidad. Es importante destacar que la Unione Corse operaba bajo un estricto código de silencio, similar a la omertà siciliana. Este código era fundamental para su supervivencia y éxito, y Quela era conocido por su firme adherencia a estos principios. Su discreción era legendaria, lo que explica por qué muchos detalles de su vida permanecen en las sombras hasta hoy. La influencia de la Unione Corse comenzó a declinar en las últimas décadas del siglo XX, marcando el fin de una era en la historia del crimen organizado francés. Sin embargo, el legado de figuras como Quela persiste en la memoria colectiva de Marsella, recordándonos una época en que el honor y la lealtad, aunque mal dirigidos, eran valores fundamentales. Es fascinante observar cómo la historia de Quela refleja los cambios sociales y económicos que experimentó Francia durante el siglo XX. Su trayectoria nos permite entender mejor la compleja relación entre el mundo legal y el submundo criminal, así como las transformaciones que experimentó la sociedad francesa en ese periodo. La Unione Corse y figuras como Quela representan un capítulo único en la historia del crimen organizado europeo. Su modo de operación, basado en conexiones familiares y códigos de honor, los distinguía de otras organizaciones criminales de la época. Este aspecto cultural y social merece un análisis más profundo para comprender mejor su impacto en la sociedad francesa. Hoy en día, mientras recorremos las calles de Marsella, podemos encontrar ecos de aquella época en la arquitectura, las historias locales y la memoria colectiva de sus habitantes. La figura de Quela, aunque controvertida, forma parte integral de la historia de esta ciudad portuaria. Es importante señalar que el estudio de estas figuras históricas nos permite comprender mejor los mecanismos sociales y económicos que facilitaron el surgimiento y desarrollo del crimen organizado. Este conocimiento es valioso para prevenir situaciones similares en el futuro y fortalecer nuestras instituciones democráticas. Les contaré sobre los orígenes de una organización que marcó la historia de Francia, la Unione Corse. Esta sociedad, nacida en las montañosas tierras corsas, estableció profundos vínculos con la ciudad portuaria de Marsella, creando una red de influencia que perduró por décadas. Córcega, esta joya del Mediterráneo, no solo es conocida por sus impresionantes paisajes y playas cristalinas. Durante el siglo XX, la isla fue cuna de una hermandad basada en fuertes lazos familiares y códigos de honor. Los corsos, conocidos por su fiereza y lealtad, llevaron consigo estas tradiciones cuando emigraron al continente, especialmente a Marsella. ¿Sabían que Marsella era conocida como la puerta al Mediterráneo? Este bullicioso puerto se convirtió en el punto de encuentro perfecto para los corsos que buscaban nuevas oportunidades. Allí, las familias corsas establecieron negocios legítimos, desde restaurantes hasta empresas comerciales, manteniendo siempre sus tradiciones y conexiones con la isla. La Unione Corse se distinguía por su estructura jerárquica basada en el respeto y la lealtad familiar. Sus miembros se dedicaban principalmente al control de actividades portuarias y el comercio marítimo. La organización era conocida por su discreción y su código de silencio, similar al omertà siciliano. Es importante destacar que muchos corsos también participaron positivamente en el desarrollo de Marsella. Fueron comerciantes exitosos, empresarios innovadores y contribuyeron significativamente a la economía local. Su influencia se extendió a la política, la cultura y el desarrollo social de la ciudad. La historia de la conexión corso-marsellesa nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la identidad cultural y cómo las comunidades pueden adaptarse y prosperar en nuevos entornos. También nos muestra
cómo las tradiciones pueden evolucionar y transformarse con el tiempo. Hoy en día, Córcega y Marsella mantienen una relación especial, pero enfocada en el comercio legítimo, el turismo y el intercambio cultural. Las nuevas generaciones han transformado el legado de sus antepasados en empresas prósperas y legales, contribuyendo al desarrollo económico de ambas regiones. La gastronomía, la música y las tradiciones corsas siguen siendo parte integral de la vida marsellesa, enriqueciendo la diversidad cultural de esta vibrante ciudad portuaria. Los festivales culturales y eventos comerciales fortalecen los lazos entre ambas regiones de manera positiva y constructiva. Esta historia nos recuerda la importancia de la transformación social y cómo las comunidades pueden evolucionar hacia un futuro más próspero y legal. La actual relación entre Córcega y Marsella es un ejemplo de cómo el pasado puede dar paso a un presente de colaboración y desarrollo mutuo. Durante décadas, Marsella ha sido un importante puerto mediterráneo, punto de encuentro entre Europa y el resto del mundo. Esta ubicación estratégica permitió que diferentes grupos establecieran conexiones comerciales que se extendieron mucho más allá de las fronteras francesas. Lo que comenzó como operaciones locales en los años 60 y 70, pronto se transformó en una red de contactos que alcanzó Asia y América. Los marselleses desarrollaron rutas marítimas alternativas, aprovechando su experiencia en navegación y sus conocimientos del Mediterráneo. En Asia, establecieron presencia principalmente en el sudeste asiático, donde las autoridades locales tenían dificultades para controlar sus extensas costas. Los puertos menos vigilados se convirtieron en puntos de entrada y salida para mercancías de todo tipo. En cuanto a América, las conexiones se extendieron tanto al norte como al sur del continente. Los contactos en diferentes puertos facilitaban el movimiento de mercancías a través del Atlántico. La organización aprovechó la gran extensión de las costas americanas y la dificultad de vigilar cada punto de entrada. Un factor clave en esta expansión fue el establecimiento de alianzas con grupos locales en cada región. Estas asociaciones permitieron obtener conocimiento detallado de cada territorio y establecer rutas más seguras. La capacidad de adaptación y negociación fue fundamental para mantener estas operaciones internacionales. Las autoridades internacionales intentaron contrarrestar estas actividades mediante operaciones conjuntas y mayor vigilancia marítima. Sin embargo, la complejidad de las rutas y el uso de tecnología avanzada dificultaron los esfuerzos de control. Es importante mencionar que muchas de estas actividades han sido documentadas por historiadores y periodistas que han investigado este periodo de la historia francesa. Sus trabajos nos permiten entender mejor la complejidad de las redes comerciales internacionales. La influencia de los marselleses en el comercio internacional dejó una marca significativa en la historia económica del siglo XX. Su capacidad para establecer y mantener conexiones transcontinentales demostró un nivel de organización y adaptabilidad notable. Actualmente Marsella continúa siendo un importante centro comercial, aunque bajo regulaciones mucho más estrictas y con un enfoque en el comercio legal. Las lecciones aprendidas de este periodo histórico han ayudado a mejorar los sistemas de control y vigilancia marítima internacional. Las autoridades portuarias modernas han implementado tecnologías avanzadas y protocolos de seguridad más efectivos. La cooperación internacional en materia de seguridad marítima se ha fortalecido significativamente desde entonces. Esta historia nos muestra cómo la ubicación geográfica y las conexiones internacionales pueden influir en el desarrollo de redes comerciales globales. También resalta la importancia de la cooperación internacional en la regulación del comercio marítimo.
El legado de esta época ha contribuido a la implementación de mejores prácticas en la gestión portuaria y el control del comercio internacional. Las experiencias pasadas han servido para desarrollar sistemas más efectivos de supervisión y regulación. Hoy en día, Marsella es un ejemplo de modernización y adaptación a los nuevos tiempos. Su puerto sigue siendo crucial para el comercio mediterráneo, pero operando bajo estándares internacionales de seguridad y transparencia. La bella ciudad portuaria de Marsella, con sus calles empedradas y su rico patrimonio cultural, también fue testigo del surgimiento de una de las organizaciones criminales más influyentes de Europa. Pero, ¿cómo llegó a convertirse en el epicentro del crimen organizado francés? Para entender mejor esta historia, hemos consultado con el historiador Jean-Pierre Cassini, especialista en la historia criminal de Marsella. La posición estratégica del puerto de Marsella la convirtió en un punto clave para el comercio, pero también para actividades menos legítimas. Durante la década de los 60, Marsella se ganó el apodo de la conexión francesa, un término que se hizo mundialmente famoso. La ciudad se convirtió en un punto neurálgico para el contrabando, principalmente de mercancías. Los grupos locales desarrollaron métodos sofisticados de operación, estableciendo redes que se extendían por todo el Mediterráneo. El profesor Antoine Dubois, criminólogo de la Universidad de Aix-Marseille, nos explica: la mafia marsellesa se distinguía por su estructura única. A diferencia de otras organizaciones criminales, operaba más como una red de grupos independientes que colaboraban entre sí cuando era necesario. Lo que hace particularmente interesante a la mafia marsellesa es su código de honor no escrito. Según los registros históricos, mantenían un perfil discreto en la comunidad local y a menudo se presentaban como empresarios respetables. Esta dualidad entre la imagen pública y las actividades clandestinas es uno de los aspectos más intrigantes de su historia. La sociedad marsellesa de la época vivía una realidad compleja. Por un lado, existía un rechazo oficial a estas actividades, pero por otro, algunos sectores veían a estos grupos como parte del tejido social de la ciudad. Como señala la socióloga Marie Laurent, era una relación ambivalente, donde las líneas entre lo legal y lo ilegal a menudo se desdibujaban en el imaginario popular. Las autoridades francesas, conscientes de la situación, implementaron diversas estrategias para combatir estas redes. El comisario retirado Paul Mercier, quien trabajó en casos relacionados con la mafia marsellesa, comparte: era un desafío constante. Cuando desmantelábamos una operación, otra surgía con métodos más sofisticados. La transformación de Marsella en las últimas décadas ha sido notable. La ciudad ha trabajado incansablemente para dejar atrás esa época y reinventarse como un centro cultural y económico moderno. El puerto, otrora símbolo de actividades turbias, es hoy un ejemplo de renovación urbana y desarrollo sostenible. Esta historia nos permite reflexionar sobre cómo las ciudades pueden transformarse y superar capítulos complejos de su pasado. Marsella es hoy un testimonio de resiliencia y renovación, manteniendo su carácter único mientras mira hacia un futuro prometedor. Si les ha interesado esta historia, les invito a que dejen sus comentarios y compartan sus opiniones. No olviden suscribirse al canal para más contenido sobre historia criminal europea. También pueden activar la campanita para no perderse ningún video nuevo. ¿Qué otros aspectos de la historia criminal francesa les gustaría conocer? Déjenlo en los comentarios. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Au revoir.